Muy buenas noches, otro viernes más del programa Nivel 5. Los invitamos para que se queden con nosotros una hora de análisis. Como siempre decimos, los temas relevantes que surgieron en el transcurso de esta semana. Víctor Ochin, ¿cómo estás? Bien, Lupita Camacho, muy buenas noches compañeros y sobre todo a nuestro público. Tapia. Muy bien, muy buenas noches, ya viernes, inicio del fin de semana, hubo mucha información y también ya tenemos mucho que opinar. Wilber. Muy buenas noches, Lupita, compañero, buenas noches. Jazmín, ¿lista ya? Ya, lista. Ok, perfecto. Pues buenas noches. Vamos a entrar entonces, compañeros, ¿qué les parece a ustedes esta determinación de los diputados en Congreso de nuestro estado, que dicen que no se incrementaron el sueldo, ¿no? Que simple y sencillamente desapareció el fondo de gestoría, pero este fondo de gestoría pues ya se vino a sumar a su sueldo, ganarán un poquito más de 107,000 pesos. Víctor Ochin, ¿qué opinas de esto? Qué bueno para hacer malabares, ¿no? Qué bueno para hacer malabares, digo. Que a final de cuentas, que digan a qué va este recurso, porque ahora sí, no van a tener por qué... facturar. Sí, facturarlo, comprobarlo, porque va a gestoría. A final de cuentas, podrán hacer proselitismo con él. En campaña, durante los próximos 2 años, casi 3 años, para poder, pues, utilizar el recurso, ¿no? Que a final de cuentas... Tanto que se dijo, tanto que se señaló, sí, son 107,000 pesos, sin embargo, bueno, pues tienen ahí de dónde agarrar recursos, tienen la bolsita de recursos para poder llevarlos a sus comunidades, a sus colonias y seguir, obviamente, apoyando a la ciudadanía y haciendo proselitismo, obviamente dando la imagen. Pues nada más 70,000 pesos del fondo de gestoría, Yasmín Tapia. Bastante dinerito, lo vamos a poner mensuales, de esta manera, ¿no? Sí, porque recursos, pues no creo que lleguen a ser recursos para las personas que lo necesitan, para a quienes les prometieron que les iban a hacer mejoras en su comunidad, en su colonia o en su sindicatura. Sin duda, es lamentable y es muy triste que lo que esté mandando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se esté tomando en cuenta en Sinaloa. Yo creo que ha sido muy insistente, muy reiterativo López Obrador en austeridad, en que ese recurso que se ahorre se va a asignar a diferentes programas. Tienen muchos proyectos el gobierno federal, entonces yo creo que desde los estados también se tiene que poner el ejemplo y realmente hacer bien las cuentas de matemáticas, sumar y restar para ver qué es lo que les corresponde y lo que le corresponde a la sociedad, porque si bien es cierto, tienen su sueldo, que sea un sueldo considerable, pero pues que no sea injusto tampoco para los sinaloenses y las personas que realmente tienen la necesidad de obtener algún tipo de apoyos, algún tipo de beneficios. Wilber, ¿tú qué opinas? Coincido con Víctor, un tremendo malabar y una pues tomada de pelo por parte del Congreso del Estado para el pueblo de Sinaloa. No esperábamos modificaciones que verdaderamente vinieran a recortar el gasto a los diputados, que es lo que estaba pidiendo la ciudadanía al momento de que emitió el voto, pero vemos que se les olvidó. Dicen que va a gestoría ese recurso, pero igual y si no va a gestoría, ese dinero lo pueden dejar para su gasto corriente, para el gasto de ellos, ¿no? No les va a obligar a presentar ninguna justificación, no les va a obligar a presentar ningún tipo de declaración respecto al uso de esos recursos, por lo tanto, pues prácticamente tendrá un manejo sumamente discrecional. Recursos que no son de ellos, recursos que nosotros pagamos en nuestros impuestos y que de alguna forma o de otra ellos se están utilizando para beneficio propio, porque si bien llámalo sueldo, llámalo apoyo, llámalo como tú lo quieras llamar, el recurso lo van a percibir y lo van a tener constante y sonante cada mes. Entonces 107,000 pesos creo que están ganando 1,000 pesos menos que Andrés Manuel López Obrador. O sea, haz de cuenta que se fueron al límite de la rayita para ganar lo máximo, ¿no? Exactamente. Hoy precisamente el presidente de la República ponía al frente de los reporteros a su vocero y le decía, a ver, ¿cómo que estás ganando 150,000 pesos? Sí, señor, o sea, ganamos 150,000 pesos porque en diciembre el presupuesto, los que venían, así lo dejaron, pero ahí van para atrás, ahí está, o sea, exactamente, el propio Andrés Manuel está exponiendo, está poniendo a sus funcionarios para que se mantengan en esa tablita, pero en los estados vemos que no es así. Según ellos, los diputados aquí, la justificación es porque los procesos de otorgamiento de apoyo eran muy burocráticos, que había diputados que no presentaban precisamente estas facturas que deberían de haber presentado, que no cumplían pues con todos los lineamientos, por ello optaron por esta situación de este fondo de gestoría. Y es que la pregunta también sería, compañeros, bueno,
ok, se incrementan el sueldo siempre y cuando sean productivos, pero pues ni eso. Es que no estamos para estar incrementando el sueldo. No, yo lo creo. sé, Yasmín, pero de pérdidas para sí. encontrar una justificante Sí. y decir, bueno, te lo mereces porque estás trabajando. Pero ni siquiera hay justificación. Pues te estoy más diciendo, con lo no que hay está ni siquiera comentando el productivo. presidente de la República pero en este entonces, momento. ¿qué es lo que fue que iban a cambiar? A ver, pero ¿qué necesidad hay del fondo de gestoría? Que lo quiten mejor y que se vaya al gasto del presupuesto y que esos de recursos vayan etiquetados a través del presupuesto que ejerce el Ejecutivo directamente a personas que tengan necesidad. ¿Por qué yo como diputado tengo que andar regalando dinero, regalando dádivas, A eso regalando me playeras? refiero yo. No, Porque se lo va a ser hubieran una- eliminado. Va a ser una campaña permanente. Claro. Se lo hubieran eliminado el Exacto. recurso y lo hubieran presupuestado y etiquetado y vámonos. Y entonces, ¿qué fue lo que cambió entonces con esta Exactamente. legislatura? No cambió nada. O sea, ¿de qué nos sirvió? Si hicimos La faramalla. La faramalla al principio, de que Nada íbamos más. a ser muy ahorrativos, de que íbamos a gastar menos que otras De la legislaturas. austeridad y la transparencia. Pero a final de cuentas, ese dinero que se va a ir al fondo de gestión, ¿con qué se va a justificar? ¿Con qué se va a comprobar? Con nada. Entonces, ese Pues dinero menos es van a hacer. totalmente discrecional. ¿Y eso es lo que quería el pueblo de Sinaloa? Creo que no. Ahora, la productividad que yo les cuestionaba ahorita a ustedes, ¿No? que decía, No Pues hay. es que no la hemos Hay que visto, ya destacar. pasó. Leyes, nada más, no ahí las que Y para la de Sí, Gustavo. las mismas leyes federales que se homologaron, pero Que que por haya salido una obligación nueva tenían que ley, salir. de ellos, de los grupos parlamentarios, para apoyar a la ciudadanía sinaloense, pues nada más están en primera y segunda lectura. Pues ni o siquiera la primera, ley de esta pero no hay de dictamen. matrimonios de las personas del igualitario, no lo sacaron. No, pero eso tiene que irse porque como ya fue aprobado por la anterior legislatura, tiene que irse para que se promueva un recurso de inconstitucionalidad y regresarse. Hay que ver que esta situación como ley, ellos la tienen que darle para atrás, pero necesita también que el máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia, les diga que sí, que tienen razón y que va para atrás. Era fácil también reponer el proceso, Claro. ¿no? Volver a iniciar el proceso legislativo, como ya tenían conocimiento, lo hubieran sacado rápido, en 3 sesiones, hombre. Y Y ya- concluyó el primer periodo de sesiones del Congreso del Estado de la Gracias a 63ª legislatura, pero no vimos resultados, no vimos un trabajo real por parte de los mismos diputados. ¿Pero y qué algo tal que de también, pleitos? muchísimos, ¿Pero eso qué sí. dicen los grupos algo que me parlamentarios? llamó, Está pidiendo una pausa rápido, Yasmín. antes de- Solamente algo que me llama la atención es que la misma diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez, ella aseguraba que se va a trabajar en el legislativo con transparencia, incluso decía que van a estar vigilantes de que se ejerza el recurso del 2019 con transparencia. ¿Y la ¿Dónde transparencia queda? para ellos? Nos vamos a ir a Exacto. una pausa y enseguida regresamos aquí a nivel 5. Que lo regresen. Ya regresamos a nivel 5 y compañeros, este tema que vamos a darle su tiempo pues ya más detallado es la renovación de 100 nuevas unidades del transporte público, algunas se van a ir para Culiacán, específicamente 50, 33 para Mazatlán y 17 para Los Mochis. Se da un avance, Yasmín, o se da un paso, pero falta mucho en este tema del transporte público. El servicio, por ejemplo, la atención al usuario. Sí, diría alguna campaña que andaba hace algunos meses, wow, son unos genios. Entonces, presumieron mucho el transporte público, la transformación también, y la verdad, a mí me sorprendió mucho cuando dábamos esta información, lo que decían las autoridades, que van a estar conectados al C4, que son de alta GPS, tecnología, con GPS. el botón de pánico. No contestan el 911. Víctor ¿Tú decía que crees si las va a cámaras esas van a funcionar? funcionar como las otras. Y si no se la roban. Sí, se van a Adentro robar de la el unidad. transporte. Yo creo que lo estamos ahorita diciendo de esta manera, pero es la realidad y no es nada más lo que estamos pensando nosotros, que lo estamos externando. Yo creo que muchos ciudadanos piensan lo mismo, que sí te sorprende y dices tú, wow, todo lo que viene, pero ya en la práctica no lo vemos. Eso es lo que está pasando, o sea, no vemos las cosas en la práctica. Sí son muchos proyectos, muchos programas que están anunciando las autoridades, pero lamentablemente yo creo que no hay voluntad para hacerlo. Wilber. Oh, bueno.
Me llama la atención que tuvo que entrar el gobierno del estado con un apoyo ahí para el enganche, ¿no? Sí. En la necesidad de que se tiene que modernizar. Pero yo creo que, tenemos que modernizar desde todos los puntos, desde el servicio, desde la calidad de los choferes, desde el costo, desde el tener un servicio en el que podamos tener la opción de elegir qué queremos y qué no queremos tomar, ¿no? Hay ciudades desarrolladas en donde el servicio público es tan eficiente que los automóviles prácticamente se quedan parados toda la semana y te mueves a través del servicio público porque llega a tiempo, porque es bueno, porque es seguro. En Sinaloa y en Culiacán no lo tenemos así, ¿no? Desafortunadamente. Yo creo que estos 50 camiones para Culiacán solo son, vaya, a lo mejor son hasta trillada la frase, pero un mejoralito, quizás unas gotitas de tempra, no viene a resolver el problema. Y sí viene de alguna forma a marcar una pauta que debería de seguirse bajo esa línea, que la verdad creo que los concesionarios no van a seguir. Creo que siempre están muy esperanzados a que el gobierno los apoye, que los ayude, pero ellos no están dispuestos a lograr una inversión que les permita un desarrollo completo. Recordaremos, fueron hasta Curitiba, no sé, hasta Brasil, a traerse un modelo que no sirvió para nada. Pues no sirvió para nada porque sigue en manos de unos cuantos el sector camionero, y esos cuantos deciden si o no se hace o no. Y las características también son muy diferentes de aquella ciudad a la nuestra. 21 millones de pesos para el enganche dentro del gobierno del estado. Y yo te preguntaba, Víctor, yo te decía en el transcurso de la semana, es que muchas veces los mismos permisionarios, los concesionarios son los que protegen a los choferes del maltrato, y tú decías, hay una advertencia ahí. Sí, bueno, la advertencia es o el llamado, que de alguna manera lo que quieren implementar los concesionarios o permisionarios es que si un chofer acumula cierto número de infracciones o multas, bueno, pues empiecen a depurarlo, a retirarlo del servicio público, que ojalá y sí se implementara, ¿no? Que fuera una causa. Sin embargo, vemos que cuántos accidentes han participado, en cuántas muertes han participado, y todos los lesionados que han provocado por la falta de pericia, por la imprudencia, por ir a las carreras cuando ya no hay trueno. O sea, es una infinidad de problemas que tiene el servicio del transporte, no solo en Culiacán y en Sinaloa, sino en gran parte del país. ¿Por qué? Porque el tipo de concesión que se tiene por parte del gobierno del estado, quien otorga estas concesiones a particulares para que presten un servicio que debería prestarlo el gobierno, pues no lo hacen de manera eficiente. Lo han visto como un negocio donde es como si le estoy dando el negocio para que tú te ayudes y sea redituable, pero al momento de que ya las unidades ya no sirven, las unidades ya están viejas, recurren al papá para pedirle prestado para que le renueve las unidades. Entonces, si no es negocio, ¿por qué no lo han dejado? Yo no veo otra solución más que la liberación del transporte y que entren empresas incluso de fuera de Sinaloa a competir. Es que ese y que traigan un nuevo servicio, ¿no? Sería y que tú puedas elegir si te subes a un lomita o te subes a un lomota, ¿no? Eso es algo que tú debes de decidir como usuario. Y si quiero pagar 10 o si quiero pagar 5, yo voy a saber el servicio que voy a estar pagando y a lo que me voy a tener con dicho servicio. Desde el momento que se ha negado siempre una liberación del transporte público, pues las deficiencias son más que visibles. Tiene que liberarse esto ya. Ya no podemos vivir en una sociedad en donde exista el corporativismo de unos cuantos en el manejo de un servicio que es público y que el gobierno de Sinaloa tiene toda la autoridad para revocar y para regular y para meter en cintura. Vemos las condiciones en las que está viviendo Mazatlán de manera constante con los taxistas rojos, los taxistas verdes. El pleito por lo que mismo, traen. porque no lo meten en cintura. Porque no los meten en cintura, y es lo mismo en el transporte público. Entonces, tiene que el gobernador dar de nueva cuenta este año un manotazo, así lo invitamos para que lo haga y regule. Y si no, hay empresarios, Codecin ha presentado varios proyectos en donde se debe de liberar, pero no pasa. No pasa porque hay un grupo de interés económico muy fuerte, un grupo político que obviamente tiene sus diputados que los apoyan en el Congreso. Todos esos grupos de transportistas, obvio que tienen desde el Congreso quien los apoye. ¿Desde cuándo está la ley del transporte? Y en su que nada más lo quiso hacer la Mario liberaron López como Valdés. que para decir congelada que Chicago. así.
La liberaron un poquito, pero lo grande, lo fuerte del corporativismo que existe en el sector transportista, no pasa nada. Y mientras tanto, ¿quién es el que está sufriendo las consecuencias? El usuario. Los usuarios. Los jóvenes estudiantes, los adultos mayores, las personas sí, pero con algún tipo pues de es que discapacidad. con ese 50% de descuento, yo se lo doy a quien yo quiera. O sea, ¿cuántas quejas no tenemos de estudiantes que nos dicen, es que no, sí pasan, pero no nos recogen? Entonces, ¿de qué sirve que tenga un 50%? Vamos a seguir hablando de este tema, compañeros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar enseguida aquí a nivel 5 en el tema del transporte. Le agradecemos que siga con nosotros en nivel 5 y está la contraparte, compañeros, de este transporte público. Hay un proyecto que se tiene, incluso ya está hasta autorizado por Andrés Manuel López Obrador, el tema del Metrobús aquí en la capital sinaloense. ¿Cómo ven ustedes este proyecto? Un proyecto pues que incluso ya hay recursos destinados de parte de Banobras, Wilber. Pues mira, yo cuando escuché que lo dijo, ¿te acuerdas, Yasmín, en aquella Sí. toma de protesta que estábamos cubriendo, Yasmín y yo, el evento? Dije, ay, el alcalde. Sueña. Ay, pues sí, como Sí. cucu. Pero bueno, se me hace un proyecto viable. Vamos a ver cómo funciona o cómo van a hacer esta adaptación a la ciudad de Culiacán. En la Ciudad de México sabemos que es una ciudad pues, que nos lleva años luz de modernidad. El Metrobús todavía no ha terminado de encajar porque existe falta de respeto a los carriles, a las velocidades, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ver cómo lo van a adecuar y si realmente ese dinero va a funcionar y quién lo va a manejar el Metrobús. Porque vuelvo a lo mismo, si el Metrobús lo vuelven a tener las personas que se encargan del transporte público en Sinaloa, que son los concesionarios, pues lo vamos a condenar al fracaso. ¿Se acuerdan de aquellos circuito norte y circuito sur, aquellos camiones que metió en el tiempo gobierno del estado con Francisco Labastida Ochoa? Pues puede ser un programa muy ambicioso, pero si no se tiene la capacidad de mantenerlo y con un nivel y que realmente sea redituable y que sea con sus velocidades y todo lo que tiene que ser, pues puede ser favorable, pero si lo hacen al ahí se va, pues va a ser de nuevo dinero que se va a tirar. Dice el alcalde dentro del proyecto, ¿no?, que tendría un costo de 10 pesos por todos los viajes al día. La implementación de este Metrobús va a costar más de 1,000 millones de pesos, 800 ya están asegurados por Banobras, y que incluso las rutas están trazadas, que tienen que iniciar con algo importante, ¿no?, que es las condiciones de las calles. Así es. Y a mí se me hace todavía un mejor proyecto que el que les den a los camioneros más unidades nuevas. Y les voy a decir por qué. Porque el alcalde desde un principio ha manifestado su intención de que no lo manejen los permisionarios este sistema de transporte. Y te voy a decir, en el caso específico que mencionó Jesús Estrada, es que va a ser el carril exclusivo, obviamente, para lo que es el Metrobús. A mí me encanta el Metrobús de Guadalajara, por ejemplo, que tiene, la verdad, especificaciones. Vemos que la ciudad de Culiacán, en muchas de las calles, el problema que tienen es lo reducido y que no respetan también. Y que no hay respeto, no, habrá que ver también, pero bueno, como proyecto me parece interesante. Lo otro es que señalaba que en el caso de cómo se manejaría, era gobierno, permisionarios, y permisionarios serían como si fueran accionistas, pero tendrían un consejo donde iban a definir que el gobierno vigile a los permisionarios para que no anden realizando acciones que no les competan, y que los concesionarios vean en el gobierno, en la junta de gobierno, que no haya abusos en el caso, y que tampoco se den situaciones para que esto se vuelva, vamos a decirlo, pues una vorágine y a final de cuentas salgan perdiendo. Que es decir, como lo mismo, se van ¿no? a cuidar ambos. Esperemos que que sea para beneficio. Si se implementa aquí, lo que yo vería con mayor es la voluntad. Cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, se puede. Cuando no hay, le buscas vericuetos para ver cómo fregar al usuario.
Y si es un compromiso o una promesa que hizo Jesús Estrada Ferreiro en su toma de protesta y a muchos nos llamó la atención, yo creo que si es un proyecto verdadero, si es un proyecto que ya está plasmado, que ven y consideran va a tener resultados, pues debe de ser de esa manera, realmente que los recursos se estén invirtiendo como debe de ser. Si ya dio luz verde el mismo presidente de la República, pues puede ser que vea un proyecto viable, que esté dando la confianza a la capital del estado para que se trabaje de esta manera y que así también abran los ojos los mismos concesionarios, el sector transportista, los choferes, de que están haciendo las cosas mal o de que están trabajando mal. Si bien es cierto, no todos los choferes ofrecen un pésimo servicio, sí la gran mayoría. Entonces, si están viendo, ahí entraría lo que viene siendo pues la exigencia por parte de los mismos usuarios de que te estén dando un transporte diferente y decir, ¿cuál tomo? ¿El Metrobús o el transporte público? Pero volvemos a lo mismo, Yasmín, volvemos a lo mismo. Si los van a manejar las mismas personas que manejan el transporte público de Culiacán, desde ahí tiene que haber eso un se cambio. va a convertir de nueva cuenta en una mafia. Necesitamos que entre, insisto, que entren nuevas empresas a manejar el transporte público a Sinaloa, a Culiacán, una a Mazatlán, competencia. a Mochi, sí, a Guasave, que empiecen con la competencia para poder equilibrar este asunto. No podemos estar así dejándole en manos de las mismas personas el uso de un proyecto tan ambicioso y tan prometedor que pudiera ser el Metrobús. Tan caro. Si tiene que vigilar el gobierno y si tiene que estar verificando que las cosas se cumplan, pues estamos prácticamente a la deriva de nueva cuenta, porque no lo ha hecho en todo este tiempo que tiene bajo su tutela el vigilar el transporte público y no se hace, pues. Entonces, pero la vigilancia de ahí es la dirección de vialidad. La dirección de vialidad, pero para la ciudad de Culiacán, bueno, creo que entraría una junta de gobierno, obviamente con personas responsables. O sea, yo no estoy pensando que todo sea malo, ¿no? Estoy pensando que pueden hacerse cosas buenas. Yo no creo que sea malo. Pero la desconfianza sí me gana como a ti te gana en su momento. Y creo que como a todos, ¿no? Porque como ya hemos visto tantas promesas, tantos programas, tantos proyectos, Víctor, yo creo que lo debe de manejar un fideicomiso, una paramunicipal, algo parecido a la JAPAC, algo que yo creo que debe de ser así. Porque yo creo que si lo dejamos otra vez en los concesionarios, esto va a ser un cochinero, lo digo de antemano. Muy bien, compañeros, pues ya veremos entonces, porque el alcalde dice sí se va a hacer, pero todavía no, porque hay que primero ver, como ya les decía, las condiciones de las vialidades. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos a nivel 5. Ya regresamos a nivel 5, ya como hemos hablado de este tema que vamos a abordar ahorita, compañeros, y nos sigue dando tela de qué hablar respecto a las videocámaras, pues lo que les provoca para los delincuentes, ¿no? La delincuencia organizada, la instalación de cámara, los daños que se ha hecho a estos aparatos, a los postes. Ya no sabe ni qué ponerle la Secretaría de Seguridad Pública. Pues no sé. Ya no hay que ni dar números. El ojo de Dios, yo creo, ¿no? Que les avise. No, porque definitivamente yo creo que estos señores, yo creo que incluso en algún momento, ¿no? Pero mira, fue una inversión de recurso público muy importante para dotar de cámaras de videovigilancia al estado de Sinaloa, Culiacán, a las principales ciudades. Creo que la impunidad es la principal causa que ha generado que esto se haya convertido en un aquelarre, en una constante afectación a la infraestructura en materia de vigilancia. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo una cámara, un equipo de esta magnitud puede estar siendo dañado y que nadie vea. Si se supone que están vigilando para prevenir el delito, ¿cómo es posible que cuando se está afectando nadie vea, nadie dé aviso, nadie se dé cuenta de que están afectando un patrimonio que es público? Entonces, ¿quién se está haciendo tonto? Y hay que lanzar así la pregunta, ¿quién se está haciendo tonto? ¿O el que está invirtiendo, el que está comprando, que puede tener el negocio de su vida con esto? Sí. ¿O los que están manejando este proyecto? ¿Por qué? Porque hasta el momento, y me van a decir lo que me digan, hasta el momento, ningún delito de alto impacto que haya ocurrido en Culiacán se ha podido inhibir o se ha podido atacar en el momento con el uso de las videocámaras. Ninguna persecución, ningún atraco, ningún robo, ningún levantón, nada.
Se dice, había cámaras, no estaban funcionando, no estaban había, volteando las para otro arrancaron, lado. estaban volviendo por otro lado, o simple y sencillamente ya las habían arrancado. No alcanzó Las de el enfoque. Nabolato, por ejemplo, se pusieron por toda la carretera, ahorita no hay ninguna, ya tienen más de 6, 7 meses y no se han repuesto. ¿A qué estamos jugando? Y ni detenidos tampoco, No, Yasmín menos. Tapia. Mientras que en otros En estados... Nabolato que no, sí se había detenido a alguien. Bien, se detuvieron 2 en Mazatlán y 1 en Villajuárez. En Villajuárez, ¿no? Pero no sabemos cuál ha sido el proceso, porque al final de Libres, cuentas ¿dónde están? no se trata de un delito grave. Claro, Tapia. Y salen libres. Mientras que en otros estados decía, se da nota interesante de que por persecución a una persona lo asaltaron y lo detuvieron. Son notas interesantes que dices tú, mira, la inversión está funcionando, qué bueno. Aquí en Sinaloa la nota que nos da es, se robaron las cámaras, están cortando los postes. Pero también y la cómo lo manera están de ellas. haciendo, sí, y cómo lo han estado haciendo, porque también estas personas risa pues te da. se están actualizando y dicen, bueno, si ya le pusiste estos alambritos aquí para que no te robe la cámara, pues ahora agarro el poste. Bueno, ahora ya me aseguraste el poste, ahora voy a hacer otro. Precisamente, Entonces, a plena luz del día dices, qué estaban bárbaro. segueteando, estaban cortando una cámara. Hoy. Entonces, eso es lo sorprendente, la diferencia de la información, ¿no? De otros estados a la que se da en Sinaloa. Yo le preguntaba a Víctor en esta semana, ¿a ti te imponen esa cerca que le pusieron con alambres a las cámaras? O sea, ¿te inhiben eso? Pues a mí sí me inhibe porque yo no voy a subir a cortar una cámara. Pero los Aparte que sí- de la cortadota que te vas a dar. Supongamos. Supongamos que me pudiera perjudicar a mí una situación Aparte de no te esas. puedes Que subir, te Mira, hubieras no creo. interesado en Mira, a una final de cámara. cuentas creo que van más adelantados el crimen organizado, los delincuentes, ¿no? Porque para cuando papá gobierno les pone un obstáculo, ellos ya se lo brincaron. O sea, en realidad, digo, con todo respeto al señor gobernador, ¿por qué no ha dicho nada al respecto y ha mandado decir, oigan, a ver, ¿cómo es posible? Nos están dejando en vergüenza los del crimen, los delincuentes, y nosotros todavía muy bien. Eso es, ¿para qué fue una inversión millonaria? Porque sí fue millonaria, Sí, y sigue de haber siendo, instalado. Víctor. ¿Y dónde queda todo ese equipo, ese equipamiento? ¿A dónde se va? Porque debe tener una ruta de venta. ¿Qué está pasando con esa ruta de venta? De investigación. No hay investigación ni tan siquiera para lo que les roban a ellos, menos para lo que nos roban a nosotros. O sea, en ese sentido, yo pienso que mejor, con todo respeto, gobernador, elimine ese programa y destine ese recurso para otra cosa. De estarles poniendo cámaras y ellos quitándola. Qué bonito juego. No importa que no saquemos noticias. De todos modos, finalmente lo que ocupamos es la seguridad. Yo creo que, fíjate, yo es que un poquito contigo en ese sentido. Yo creo que el programa es bueno y puede ser bondadoso. Y lo que A tienen lo que mejor hacer, la pues, intención- lo que tienen que pero hacer, no. lo que tienen que hacer es agarrar a las personas en el momento que están segueteando las cámaras. Permíteme, a Oye, eso me refiero yo. ¿Por qué no han puesto el gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública a decir, a ver, ¿cómo es posible que nos... Porque hay complicidad. Entonces, ¿por qué siguen las O autoridades? el que está sentado viendo las cámaras, nomás no, está sí, sentado. claro, Pero eso queda- entonces creo yo que ¿a quién tenemos adentro del gobierno en materia de seguridad para que nos proteja? O sea, entonces no invirtamos si no tenemos la seguridad que nos van a dar esa. Entiendo que sí es muy bueno el programa, Wilber, pero cuando hay voluntad y cuando hay la realidad de que se va a aplicar y se va a aplicar bien. Pero aquí no lo vemos de esa manera. Es muy sencillo, aplicar la ley. En el momento que se está dañando un equipo de esta magnitud, debe de llegar la policía y detener a las personas. Así debe de ser, así debe atacar. ¿Por qué? Porque en otros lugares del país son proyectos que sirven y han mejorado mucho la seguridad. Claro. En Sinaloa ha sido un fracaso, me atrevo a decirlo. Nos vamos a corte, compañeros, a ver cuándo volvemos a tocar este tema de las La videocámaras, próxima, probablemente. porque seguramente en breve va a hacer más daños a estos Sí, aparatos. Vámonos a pausa y regresamos. Otro tema de nivel 5 que vamos a analizar esta noche es la situación de estas estancias infantiles. Si van a seguir, si no van a seguir, que si hay que esperar fechas, que hay que esperar los tiempos, la renovación de los contratos con las personas que van a tener, lo que sea, pero está la incertidumbre ahí. Víctor, tú hiciste un recorrido por estancias aquí en Culiacán. Así es, y primero quise ver y sondear cómo estaba la Secretaría de Bienestar para que me dieran información, y en realidad, pues el superdelegado ha estado muy
ocupado, que no ha podido atender a los medios Viendo de quién va a comunicación. gobernar Morena. Ah, no, perdón. No, la situación es que no hay respuesta de la autoridad en este sentido, que es el delegado Jaime Montes, quien está al frente de todas las delegaciones federales, porque vamos a una y no, es Jaime Montes quien tiene que dar. Oiga, esta Dar la es Jaime información. Montes quien tiene que dar. Entonces, digo, si el superdelegado no se puede partir en veintitantas, Delegaciones, digo, de las imagínate. operativas, porque son como más de 50 las Bueno, ¿y delegaciones. qué encontraste a falta de...? Pero, a final de cuentas, no te dicen que hasta que salgan las reglas de operación se va a poder pagar. Yo lo que le preguntaba al señor Páez, que era, bueno, quien está ahí a un lado de Jaime Montes, que sí, ¿y qué va a pasar con aquellas guarderías que viven al día? Que no pueden estar soportando un mes, 2 meses, porque los pagos para los trabajadores pues lo requieren. Claro. Y dice, no, pues es que no se les va a pagar enero y febrero en tanto no salgan la regla de operación. La pregunta es, ¿va a haber reembolso? O sea, ¿se va a reembolsar enero y febrero? Pero y mientras, dicen que no. ¿qué van a hacer? O sea, a ver, aquí perjudican a niños y padres de familia. ¿Dónde puede dejar Y a el padre de trabajadores. familia a su hijo? En cualquier parte, no, porque ya hemos visto casos de niños, que es lo que pasa cuando se dejan en casas ajenas, se dejan solos en los hogares, que es lo que ha pasado. Creo yo que aquí la situación va más allá y tiene que poner ya a trabajar al delegado Jaime Montes en ese sentido, porque trabajar con niños y trabajar con estancias es de las cosas más delicadas como en el sector salud. Tapia. Sí, me sorprende este tipo de acciones por parte de las autoridades, porque sí se necesita. Hay madres solteras que necesitan de estas estancias infantiles, incluso las que están en pareja también lo necesitan, porque para sostenerse ahora tienen que trabajar los dos, y son los mismos padres de familia incluso los que están sosteniendo los aguinaldos de estos trabajadores. Ya nos contaba una persona muy cercana a nosotros que tuvo que dar una aportación para que a las maestras de estas estancias infantiles les dieran un aguinaldo. ¿En qué situación se encuentran ellas también? Muy a pesar de la exigencia que tienen por parte de las autoridades de protección civil, que les hacen estas revisiones, estas supervisiones, para que los niños estén en muy buenas condiciones y que ahora se les estén volteando la tortilla y les estén diciendo es que no tenemos recursos. Imagínense, ojalá y así fuera. Recursos sí hay. Sí, y ojalá y así fuera, que a los servidores públicos también les dijeran, no, ¿sabes qué? Te vas a tener que esperar 2 meses para que te pague tu salario, porque están trabadas, porque no han firmado, porque vamos a ver qué acomodamos. Sí. Imagínate, también que ellos se aguanten 2 meses a ver si les va a gustar. Las malditas reglas de operación, hay que decirlo de esa forma. La burocracia. Si ya se tiene un esquema de trabajo, se tuvo que haber previsto la continuidad con el cambio de gobierno, ¿no? Independientemente del giro o los nuevos vínculos que pueda tener el nuevo gobierno, el gobierno de la República, como se dice ahora, el gobierno de México. Yo creo que se debió prever esta situación porque son niños con los que se está trabajando. No podemos ir brincando, no podemos ir dejando pasar este tipo de programas, porque son programas que ya se establecieron y que se ha probado su factibilidad y que son provechosos para las familias. No es muy alto el costo para los papás que tienen el acceso a estas guarderías. Y no es lucrativo. Y no es lucrativo, exactamente. Sí. Entonces se convierte ahí en una situación donde es un ganar-ganar. Sí creo que debe de haber una auditoría porque más de alguna persona se debe de estar aprovechando, sí cierto, pero no podemos tampoco cortar de tajo o cerrar la llave como en otras cosas para que no fluya el recurso y que se esté perjudicando, porque ahí se perjudica a los niños. Yo creo que tanto el delegado o el superdelegado o el supermega delegado pues debe de dar la cara y explicarle, ¿no? Y explicar a la sociedad cómo se van a ir dando todos estos proyectos, estos programas que ya estaban comprobados funcionaban. Igual y otros más que vienen, que ha anunciado el presidente de la República, que los anuncia con bombo y platillo en su mañanera, pero cuando queremos pedir información en lo local, nadie sabe nada. Oye, y es que estamos hablando aquí en Sinaloa, para que sepamos nada más la magnitud, 13,299 niñas y niños. En 356 estancias. Ya muchas cerraron, aunque a mí me dijeron en la Secretaría de Bienestar, antes de Sol, que no estaba cerrada ninguna, me comprobaron
el día de ayer y hoy que sí hay guarderías cerradas. No pudieron soportar, ya no pueden mantener a Pues las maestras. sí. Entonces estamos hablando también de generación de empleo que se perdió. Sí, porque- Y estamos hablando lo peor, como tú lo decías, Wilber, y tienes toda la razón. Por burocracia, por cuestiones de recursos que fueron desviados de la anterior administración, se deben hacer auditorías. Claro que se tienen que hacer, pero no perjudiques al niño en estos Así momentos. es. No lo puedes Y parar. esos límites para establecer esos nuevos lineamientos se tienen contemplado para finales de este mes de Así es, febrero. tienen hasta el 28. A ver si Así aguantan es. las maestras. Que ¿no? Ya hay difícil. marchas, se están convocando, incluso hay diferentes estados que están haciendo marchas y el próximo 5 de febrero están convocando a uno en la Ciudad de México. Apenas que vayan a la conferencia mañanera de López Obrador Pues y no le lo digan dudes enfrente. que ahí va a estar, ¿eh? Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Nuestra última parte de nivel 5. Nuestra última parte de nivel 5, compañeros, ¿qué les parece a ustedes esta amenaza que pues recibió directamente el presidente de México en esta lucha que tiene contra el huachicol? Esta advertencia que se le hace, pues una situación que se pone a pensar, ¿estará haciendo bien en esta lucha? ¿Qué es lo que va a pasar contra el huachicoleo? Víctor, ¿tú cómo la ves? Yo lo mencioné y lo sigo mencionando y sigo todavía diciendo que la figura del presidente de la República no es Andrés Manuel López Obrador, es la institución que representa en estos momentos la persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. O sea, si Andrés Manuel López Obrador no quiere su seguridad, no quiere la seguridad que han tenido los presidentes, la institución debe dársela por fuerza. No es porque yo quiera, es porque si a él en este momento, como está amenazado, se le llega a cumplir la amenaza por parte de los grupos del poder y de los grupos de la mafia del poder que ha llamado él y lo asesinan, ¿te imaginas cómo va la revolución en la que se va a suscitar nuestro país? O sea, no queremos el mártir, queremos que termine su gobierno, pero para ver qué es los resultados que da. Pero si el señor se está exponiendo, al ratito, Dios guarde, no vaya a suceder algo y que diga, no, ahora sí vamos a reforzar la seguridad del presidente. Pero ¿para qué tiene que pasar eso? Porque no previenen una situación de esa naturaleza. La guerra contra el huachicol no es juego. Son millones y millones de dólares que están en juego. ¿Tú crees que los van a querer soltar de la noche a la mañana todos estos grupos que se beneficiaron? Claro que no. Y es que apareció una narcomanta, amigos, que fue encontrada en Guanajuato, en Ciudad Salamanca, y está firmada supuestamente por el cártel Santa Rosa de Lima con amenazas de muerte aparte la precisamente. camioneta, ¿no? Una camioneta donde se dice que había un explosivo, que siempre no, que siempre sí. Bueno, Yasmín Tapia. Se deslindó. No, pues sin duda Sí. sí tiene que retomar este tema de la seguridad Andrés Manuel López Obrador, aunque en sus conferencias de estas declaraciones de que él va a seguir con la poca seguridad que tiene y estos ajustes que él ha hecho durante su administración. Es exactamente, Víctor, lo que tú dices, la figura del presidente. No estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, donde quiera que esté es el presidente de México y tiene que tener su protección. Es el tema sin duda de la seguridad y muy delicado, porque cuando te están tocando donde más te duele, y en este tema del robo del combustible y otras acciones que se pretenden dar por parte del gobierno federal, pues dicen aquellas personas, pues nosotros también vamos a tomar acciones y algunas medidas y algunas amenazas, como ya lo estamos viendo. ¿No habrá protección divina? ¿No habrá protección divina? No, mientras- Acaba de declarar que la guerra contra el narco termina. Y Bueno. estamos enfocados a la guerra contra el huachicol. Yo ¿Qué sí le pienso deja más que sí. dinero? En parte ¿Qué le deja sí. más dinero al gobierno? ¿Cerrarle la llave al huachicol o contrarrestar el narcotráfico? El narcotráfico le dejaba a los políticos, por otro lado, pero no era dinero que se iba directamente al pueblo. El huachicol sí. Pero bueno, esta seguridad que tiene Andrés Manuel López Obrador de estar tan cercano a la sociedad, ¿no habrá acuerdos? ¿No habrá treguas? ¿Amnistía de alguna forma u otra? Yo pienso que no es tan light la vigilancia, estuvimos observando. No, Sí, no, sí sí tiene, trae. De sí tiene. civiles y civiles. Pero Ajá. aquí en este caso Pero del de huachicol, el que acercamiento. se lleva se aguanta, ¿no? Andrés Manuel está haciendo una acción que está perjudicando a cientos de grupos, a cientos de personas en grupos de la delincuencia organizada que se dedicaban a este tipo de cosas. Y bueno,
Lógicamente que si le afectas su forma de vida, pues lo vas a afectar, ¿no? Lo vas a perjudicar y vas a tener que tener una represalia. Yo pienso que aquí tiene que hacerse una investigación a fondo en torno a si estas amenazas realmente fueron con ese objetivo o si solamente era una situación de carácter mediático. No lo puedes minimizar como lo minimizó Andrés Manuel López Obrador. Es la figura del presidente, es la estabilidad de este país y él tiene que cuidarse de alguna forma. La justicia no tiene nada que temer, fue lo que dijo AMLO. Víctor, vamos a empezar con conclusiones, tienes un minuto. Mira, yo me quedo con esto del presidente. La verdad es que hay que retomar casos. ¿Qué le pasó al mismo Colosio? ¿Qué le pasó al presidente de Estados Unidos cuando ellos anunciaron reformas importantes para la economía y la vida política de un país, económica y social? ¿Qué le pasó a Colosio? Recordemos, ¿no? Con aquel cambio que hizo. Claro, no les gustó a los de adentro ni a los grupos económicos porque dijo, nos va a mover todo el tapete. Andrés Manuel ya llegó, ya está gobernando. Si todavía considera que anda en campaña, está equivocado. La verdad es que ahorita es la institución presidente de México a la que se tiene que resguardar. Y sí, puede tener todo el acercamiento del mundo con la población, pero en casos muy específicos. No bajarse de la camioneta, platicar. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está infiltrado en cualquier gente, en cualquier parte. Y ellos no se van a tentar el corazón. Wilber. Bueno, yo me quedo con el tema del famoso Metrobús. Voy por un proyecto que verdaderamente venga a mejorar las condiciones del transporte en Sinaloa, en Culiacán, y que venga a ser favorable para quienes usan ese tipo de servicio. Yo creo y sugeriría, ojalá hubiera un foro, de que no lo manejaran los pulpos transportistas que siempre han manejado el transporte público en nuestra entidad, y que sea a un fideicomiso, una paramunicipal, algo que pueda tener el control absoluto de la ciudadanía para el manejo del mismo, y que se ofrezca un buen servicio, que la sociedad que va a pagar, porque si es Banobras, es un préstamo y se tiene que pagar, la sociedad es la que paga. No los empresarios. Entonces puede incluso tener un buen servicio como el de la Ciudad de México, que dicho sea paso, es bueno. Propónselo, Estrada, platica pues con él. Aquí le hacemos propuestas cada viernes, pero el señor está ensimismado, pues, o sea... No, sí escucha, sí escucha. A lo que le conviene. Yasmín Tapia. Ya está más tranquilo. Ya. Sí, ha escuchado. Ya dijo que no le importaba que la Ya prensa no. se enojara, ¿eh? A ver, ¿cómo Tapia. hacemos un programa Billy Chapman? Híjole, ya tengo algunos días que no me toca Se la te va a ir el entrevista tiempo. con él, pero ya estaba bien. Menos del minuto, Yasmín Tapia. Me quedo con el tema de las guarderías. Yo creo que sí es importante que las autoridades se den cuenta que los trámites burocráticos no llevan a nada, simplemente a pérdidas y afectar a las familias que más lo necesitan, porque precisamente las familias que más lo necesitan son los que tienen a sus niños en estas estancias infantiles, y que se den los apoyos que se tengan que dar y que realmente se atienda este tema, porque es un tema muy delicado. Muy bien, compañeros, pues con estas conclusiones nos vamos a despedir a nombre de Wilber, de Yasmín, de Víctor y de su servidora. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Cuídese mucho y que descanse.